Existe un fenómeno en la psicología del comportamiento humano que la mayoría de los hombres ignora por completo cuando se adentra en el terreno de las dinámicas de pareja. Imagina por un momento que estás en una habitación a oscuras y, de repente, escuchas un sonido que no logras identificar. Tu mente, de forma automática, activa una alarma. No es el sonido lo que te asusta, sino la falta de información sobre lo que está ocurriendo. En el diseño de las interacciones humanas ocurre exactamente lo mismo. El vacío de información genera una tensión insoportable para el cerebro masculino. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a desmantelar una de las estructuras más complejas y peor interpretadas del comportamiento humano: la gestión del silencio en el universo femenino. Cuando una mujer decide interrumpir el flujo de comunicación, cuando tu teléfono deja de vibrar y las notificaciones desaparecen, no estás ante un espacio vacío de significado. Al contrario, estás ante una de las transmisiones de datos más intensas que vas a experimentar jamás. El gran error de la mayoría de los hombres es que operan bajo la falsa premisa de que la comunicación solo existe cuando hay palabras de por medio. Piensan que si ella no llama o no escribe, simplemente está distraída, ocupada con sus responsabilidades diarias o que, en el peor de los casos, ha tenido un contratiempo. Sin embargo, la realidad científica y psicológica nos demuestra algo muy distinto. El silencio es una herramienta de calibración social. Es un mecanismo que de manera consciente o inconsciente mide tu resistencia emocional, tu nivel de independencia y la solidez de tu masculinidad. Mientras tú estás consumiendo tu energía mental intentando adivinar qué significa su ausencia de mensajes, ella está obteniendo una radiografía exacta de tu nivel de desesperación, basándose únicamente en cómo reaccionas ante ese vacío. En este análisis profundo de 25 minutos, no solo vas a entender la raíz de este comportamiento, sino que descubrirás cómo la neurobiología del apego y el llamado efecto Zeigarnik, que postula que nuestro cerebro detesta las tareas inacabadas, juegan un papel crucial en este juego de poder. Si eres de los que se apresuran a enviar un segundo mensaje para rellenar la quietud, estás destruyendo tu valor percibido sin darte cuenta. Quédate hasta el final del video, porque lo que vas a aprender hoy no solo cambiará tu forma de ver las citas, sino que transformará por completo tu estructura de control personal. Pero antes de entrar en los laboratorios de la mente, debemos entender la base de todo el problema. Para comprender por qué la ausencia de contacto tiene un impacto tan devastador en la mente del hombre común, debemos diseccionar la anatomía de este comportamiento. En la cultura contemporánea, se nos ha enseñado que el interés se demuestra mediante la presencia constante. Nos bombardean con la idea de que una relación saludable exige una disponibilidad absoluta, un intercambio incesante de textos planos, validaciones digitales y respuestas inmediatas. Esta hiperconectividad ha generado una ilusión de control. Cuando recibes una respuesta rápida, tu cerebro libera una pequeña dosis de dopamina que te dice que todo está bien, que estás seguro, que mantienes tu posición en la dinámica. Pero, ¿qué sucede cuando esa corriente de validación se corta de raíz? El silencio actúa como un espejo de alta definición que refleja tus mayores inseguridades. La psicología evolutiva nos enseña que las mujeres poseen una capacidad innata muy desarrollada para la lectura del entorno social y la comunicación no verbal. Históricamente, la fuerza física no era el único factor de supervivencia. La capacidad de evaluar la estabilidad emocional de una pareja potencial era y sigue siendo una prioridad biológica. Por lo tanto, cuando una mujer frena la comunicación, a menudo está ejecutando una auditoría de tu fortaleza interna. Aquí es donde debemos trazar una línea divisoria fundamental entre dos tipos de silencio, un matiz que la mayoría de los creadores de contenido ignoran. Por un lado, existe el silencio por desgaste o pérdida genuina de interés. Este ocurre cuando la conexión emocional se ha apagado debido a la falta de atracción o a una desconexión real. Por otro lado, y este es el que nos interesa hoy, está el silencio táctico o de calibración. Este segundo tipo de silencio ocurre precisamente cuando existe una dinámica activa, pero ella decide dar un paso atrás para observar cómo manejas la incertidumbre. El hombre promedio, carente de educación emocional y esclavo de sus impulsos reactivos, comete el error de tratar ambos silencios de la misma manera, intentando forzar una interacción. Al hacerlo, demuestra que es incapaz de tolerar la ausencia de atención. El silencio de una mujer es una frecuencia alta de comunicación. Te está diciendo, sin emitir un solo sonido, que tu atención ha pasado de ser un privilegio a convertirse en una mercancía barata si te desesperas por recuperarla.
Cuando ella no te llama ni te escribe, te está entregando el control del tablero por un breve instante. Te está dando la oportunidad de demostrar si eres un hombre con un propósito de vida sólido, un hombre cuyo mundo gira en torno a sus propios objetivos, o si, por el contrario, eres un satélite emocional que depende exclusivamente de la gravedad de su atención para mantener el equilibrio. Si entiendes la anatomía del silencio, dejarás de verlo como un castigo o como una señal de alerta y empezarás a interpretarlo como lo que realmente es: un examen de admisión para evaluar tu madurez y tu temple. Pero para ver cómo se derrumba esta estructura en la vida real, analicemos un escenario práctico en la siguiente sección. Para entender cómo se trasladan estos conceptos teóricos a la cruda realidad de las interacciones cotidianas, analicemos un escenario práctico a través de dos personajes ficticios que representan a la perfección la dinámica de poder actual: Mateo y Valeria. Mateo es un hombre trabajador, con metas claras, pero que carece de una comprensión profunda de la psicología del comportamiento. Valeria, por su parte, es una mujer magnética, consciente de su valor social y acostumbrada a recibir atención constante de su entorno. Todo marchaba de forma excelente entre ellos. Salieron un par de veces, la química era evidente y las conversaciones fluían con naturalidad a través de la pantalla. Sin embargo, tras una cita especialmente exitosa, Valeria decidió, de manera casi instintiva, aplicar un freno de mano digital. Al día siguiente, no envió el clásico mensaje de buenos días, ni reaccionó a las publicaciones de Mateo. Decidió sumergirse en un silencio absoluto durante 48 horas. Aquí es donde comenzó el experimento social oculto. Valeria no se había olvidado de Mateo. De hecho, pensaba en él con bastante frecuencia. Lo que estaba haciendo era observar el comportamiento de Mateo en ausencia de estímulos positivos. El cerebro de Mateo, al notar la falta de la dosis diaria de dopamina que le proporcionaban las respuestas de Valeria, entró en un estado de alerta biológica. Empezó a repasar la última conversación, buscando errores inexistentes. Su mente comenzó a tejer los peores escenarios: que ella estaba con otra persona, que él había dicho algo incorrecto, o que el interés se había esfumado para siempre. Dominado por la ansiedad y la necesidad de aliviar esa tensión interna, Mateo cometió el error fatal que comete el 90% de los hombres. Tras un día de silencio, le envió un mensaje aparentemente casual: «Hola, ¿cómo va tu día?». Al no recibir respuesta en las siguientes 3 horas, la presión psicológica se duplicó. Perdió el control de su marco emocional y envió un segundo texto: «¿Pasa algo malo? He notado que estás muy perdida». En ese preciso instante, el experimento de Valeria concluyó, y Mateo reprobó con la peor calificación posible. A través de esos 2 mensajes, Mateo le comunicó a Valeria, sin quererlo, que su estabilidad emocional dependía enteramente de un texto en su pantalla. Le demostró que no tenía la paciencia ni el control de impulsos necesarios para tolerar la distancia. El misterio que rodeaba a Mateo se disolvió de inmediato. Pasó de ser un hombre intrigante y valioso a convertirse en un hombre predecible, necesitado de validación y fácil de descifrar. La atracción de Valeria hacia él cayó en picado, no por el silencio en sí, sino por la fragilidad que Mateo exhibió ante la falta de atención. El comportamiento de Mateo no es una simple anomalía de carácter. Está respaldado por mecanismos neurobiológicos profundos que explican por qué la distancia altera tanto el equilibrio de poder en una relación. Desde una perspectiva evolutiva, nuestro cerebro primitivo interpreta la retirada de atención de un miembro de la tribu como un peligro de exclusión social. La incertidumbre activa la amígdala, la región cerebral encargada de procesar el miedo y la ansiedad. Cuando una mujer como Valeria crea distancia, el cerebro del hombre reacciona como si estuviera enfrentando una amenaza real a su estatus. Quien posee una mayor tolerancia a la incertidumbre es quien, inevitablemente, domina la dinámica de poder en cualquier interacción humana. La distancia genera un vacío, y el vacío siempre demanda ser llenado. Cuando un hombre permite que sea su ansiedad la que llene ese espacio mediante llamadas repetitivas o mensajes desesperados, está cediendo su soberanía mental. Está entregando el control de su propia energía biológica a las acciones externas de otra persona,
La atención, en términos neurobiológicos, funciona bajo la ley de la escasez. Cuando estás constantemente disponible, cuando respondes a los pocos segundos de recibir una notificación y cuando saturas la comunicación con tu presencia física o digital, estás generando una hiperinflación de tu propia persona. Tu valor percibido disminuye porque te conviertes en un recurso ilimitado y gratuito. El cerebro humano no valora aquello que abunda, valora lo que requiere un esfuerzo conseguir, lo que es escaso y selectivo. La distancia táctica que emplean las mujeres de forma natural aprovecha esta regla biológica. Al retirar temporalmente la atención, obligan al cerebro del hombre a trabajar horas extras, procesando la imagen de ella en su mente. Sin embargo, este es el punto de inflexión donde la dinámica puede invertirse por completo. Si el hombre comprende la neurobiología del apego, no intentará luchar contra el silencio. En lugar de reaccionar con pánico, utilizará esa misma distancia para reordenar sus prioridades. Cuando tú, como hombre, eres capaz de mantener la calma y no emitir ninguna respuesta ante la distancia de una mujer, estás enviando una señal extremadamente poderosa a su propio sistema nervioso. Le estás demostrando que tu cerebro no se rige por la necesidad de validación inmediata, que posees una estructura cognitiva estable y que eres inmune a los juegos de manipulación basados en la escasez de atención. Esta falta de reacción rompe los esquemas de ella, trasladando la presión psicológica y la incertidumbre de tu tablero directamente al suyo, un proceso que analizaremos a fondo en la siguiente sección sobre la economía de la atención. Si queremos dominar las dinámicas de las interacciones humanas, debemos entender que la atención no es solo un concepto abstracto, es un activo de alto valor regulado por las leyes de la economía de mercado. En cualquier negociación, el individuo que posee el control del recurso más escaso es quien dicta las condiciones del acuerdo. En el escenario de las citas y las relaciones, la atención es la moneda de cambio suprema. Quien la administra con prudencia acumula valor. Quien la derrocha sin criterio provoca la devaluación inmediata de su propia persona. Imagina este juego como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tiene un costo de energía. El error fundamental del hombre promedio es creer que para mantener a una mujer interesada debe realizar movimientos constantes, avanzar sus piezas de forma agresiva y ofrecer su atención de manera gratuita e ilimitada. Al actuar así, este hombre satura el mercado. Si tus mensajes están garantizados todas las mañanas, si tu disponibilidad para una cita es inmediata y si reaccionas al instante a cada una de sus interacciones digitales, has eliminado por completo el factor de la inversión. Ella no necesita esforzarse por tu atención, porque tú ya se la has regalado por adelantado. Cuando una mujer con un alto valor social decide distanciarse, lo que está haciendo es alterar el equilibrio económico del tablero. Al retirar su comunicación, observa si eres capaz de mantener tu posición o si te apresuras a ofrecer más de ti para compensar esa falta de liquidez emocional. Si entras en pánico y empiezas a duplicar los textos o a exigir explicaciones, le estás confirmando que tu atención no tiene un precio real. Le estás demostrando que estás dispuesto a trabajar el doble por recibir una fracción de lo que ella te ofrecía antes. Esta actitud destruye la atracción porque el ser humano, por pura programación biológica, es incapaz de respetar aquello que puede dominar y poseer sin ningún tipo de esfuerzo. El hombre que comprende la teoría de juegos y la economía de la atención actúa de una manera radicalmente distinta. Ve el silencio no como una afrenta personal, sino como un recordatorio de que debe proteger sus fronteras emocionales. Cuando ella deja de escribir, él no intenta rellenar el vacío con palabras baratas. En su lugar, retira también su inversión del tablero. No lo hace por despecho o por una estrategia de manipulación inmadura, sino por puro respeto a su propio tiempo y energía. Al establecer este límite invisible, obligas a la otra persona a darse cuenta de que tu presencia en su vida no es un derecho adquirido, sino un privilegio que debe ser correspondido con una inversión equivalente de su parte. A medida que nos adentramos en la psicología del silencio, es imperativo desarrollar un criterio analítico sumamente agudo. Un error muy común en los hombres que intentan aplicar la disciplina estoica es volverse completamente ciegos ante la realidad y confundir un juego de distancia táctica con un desinterés genuino y definitivo. No todo silencio es una prueba de tu fortaleza. En ocasiones, es simplemente la puerta que se cierra de forma permanente.
Por esta razón, debes aprender a utilizar el silencio como un filtro inflexible para evaluar la viabilidad real de la conexión emocional. Para diferenciar de manera matemática, si te encuentras ante una prueba de calibración o ante una desconexión total, debes observar la variable del tiempo y la estructura de la última interacción. Cuando una mujer reduce la velocidad de la comunicación, pero aún mantiene un nivel de interés latente, su silencio es intermitente y estratégico. Puede tardar horas en responder o pasar un par de días sin iniciar el contacto, pero cuando reaparece, la calidad de su interacción sigue siendo alta. Sus mensajes contienen sustancia, muestra curiosidad por tu vida y busca mantener el hilo conductor de la conversación. En este caso, el silencio es una evaluación de tu temple. Ella quiere ver si te desmoronas ante la escasez temporal de su atención. Por el contrario, el silencio por desgaste absoluto presenta un patrón muy diferente. Ocurre cuando los mensajes se vuelven fríos, cortantes y carentes de cualquier tipo de inversión emocional. Si una mujer es capaz de pasar una semana entera sin saber de ti, sin hacer una sola pregunta y mostrando una indiferencia total ante tu ausencia, la realidad es clara y cruda. Su interés emocional se ha extinguido. Intentar aplicar la disciplina en este punto con la esperanza de que ella regrese de forma mágica es un ejercicio de autoengaño que solo daña tu propia dignidad. Aquí es donde el hombre valiente activa el filtro inflexible. Si determinas que el silencio se debe a una pérdida real de atracción, tu respuesta no debe ser la persecución, pero tampoco la espera pasiva y ansiosa. Tu respuesta debe ser la aceptación radical y la retirada definitiva de tu energía. El verdadero valor de un hombre no se mide únicamente por su capacidad para resistir una prueba psicológica, sino por su fortaleza para aceptar cuando una dinámica ha llegado a su fin y retirarse del lugar con la cabeza en alto, sin exigir explicaciones ni mendigar una atención que ya no le pertenece. Utilizar el silencio como un filtro te permite limpiar tu vida de interacciones estériles y concentrar tu enfoque exclusivamente en aquellos proyectos, metas y personas que demuestran con acciones que merecen formar parte de tu mundo. Cuando un hombre decide activar el filtro inflexible y se niega a reaccionar ante la distancia, ocurre un fenómeno fascinante en la psique humana conocido en la economía del comportamiento como la aversión a la pérdida. Este principio psicológico postula que el dolor de perder algo que ya se posee es 2 veces más poderoso que el placer de adquirir algo nuevo. Al principio de la dinámica, cuando Valeria implementó su silencio táctico, ella operaba desde una posición de absoluta seguridad. En su mente, el resultado era predecible. Asumía que Mateo reaccionaría con ansiedad, confirmando así que ella mantenía el control absoluto del tablero. Sin embargo, cuando las horas se transforman en días y ese mensaje de desesperación que ella esperaba nunca llega, la estructura de poder comienza a agrietarse. Es aquí donde se activa el efecto boomerang. Al no recibir la validación reactiva de Mateo, el silencio que Valeria diseñó como un examen para él, se da la vuelta y comienza a devorar su propia seguridad. La incertidumbre cambia de bando. El cerebro de Valeria, acostumbrado a liderar la interacción a través de la retirada de atención, se enfrenta ahora a un muro de indiferencia estoica y disciplinada. El ego femenino, en estas circunstancias, empieza a plantearse preguntas incómodas. ¿He calculado mal mi valor percibido? ¿Acaso Mateo tiene otras opciones más interesantes? ¿O es que su propósito de vida es tan sólido que mi ausencia ni siquiera altera su rutina? Esta tormenta mental es el resultado directo de no haber alimentado su estrategia con tu sumisión. Cuando tú no juegas el rol de perseguidor, rompes el guión preestablecido. Obligas a la otra persona a mirarse en el mismo espejo de escasez que intentó imponerte a ti. El error del hombre común en esta fase es flaquear justo cuando la presión psicológica se está trasladando al otro lado. Siente una necesidad imperiosa de romper la tregua fría y enviar una señal de vida, pensando que si no lo hace, ella lo olvidará para siempre. Pero la realidad es que el olvido no se alimenta del silencio, se alimenta de la falta de respeto. Si mantienes la calma, la curiosidad de ella se transformará inevitablemente en una necesidad de reconexión. El peso de la distancia se vuelve tan insoportable para quien intentó usarlo como arma, que no le queda más remedio que dar el paso al frente y romper la quietud que ella misma provocó. Este es, sin lugar a dudas, el punto de inflexión más crítico de toda la dinámica y el momento donde la gran mayoría de los hombres destruye todo el terreno ganado tras días de estricta disciplina. Imagina el escenario.
Después de 72 horas de una quietud sepulcral, tu teléfono vuelve a encenderse. Es un mensaje de ella. Puede ser algo tan simple como un «Hola, ¿cómo estás?», o una pregunta trivial diseñada para tantear el terreno sin comprometer su orgullo. El hombre promedio, al ver la notificación, experimenta una descarga masiva de dopamina. Siente un alivio inmediato que confunde con una victoria. Llevado por ese entusiasmo desbordante, comete el error táctico de responder a los 2 segundos, redactando un párrafo extenso, lleno de explicaciones y preguntas para mantener la conversación viva a toda costa. En ese preciso instante, la ilusión de fortaleza que construiste durante el silencio se desintegra. Le demuestras que tu aparente indiferencia no era producto de un carácter sólido o de una vida ocupada, sino una simple estrategia de contención que se derrumba al primer estímulo positivo que ella te ofrece. El poder regresa a sus manos de forma inmediata. Para consolidar la reinversión del poder y ganarte un respeto inquebrantable, debes aplicar la regla de la reciprocidad calibrada o el principio 80/20. Cuando ella regrese, no debes reaccionar con hostilidad, despecho o frialdad infantil. La madurez de un hombre se demuestra en su capacidad para mantener la compostura. Debes reconocer su interacción, pero tu energía debe ser el reflejo exacto de la inversión que ella está realizando en ese momento. Si ella envía un mensaje corto, tu respuesta debe ser igualmente concisa, relajada y, sobre todo, no inmediata. Al espaciar tus respuestas y mantener un tono cordial pero desapegado, le estás comunicando, sin palabras, que el acceso a tu atención plena ya no es gratuito. Le estás demostrando que el puente de la comunicación se dañó debido a su distancia y que es su responsabilidad reconstruirlo paso a paso, invirtiendo esfuerzo, tiempo e interés real. No la premies por haber desaparecido, premia el esfuerzo que hace por volver a entrar en tu espacio personal. Mantener tus límites firmes en este escenario no es un acto de soberbia, es la manifestación más pura de amor propio. Cuando una mujer constata que eres un hombre que no se tambalea cuando ella se aleja y que tampoco se deshace en halagos cuando regresa, empieza a verte a través de un prisma de admiración y respeto profundo. Comprende que está ante un individuo con un valor interno real, alguien que gobierna su propio territorio emocional y que no puede ser manejado como una pieza prescindible en un juego de validación digital.